restoring price stability when inflation is high can require measures that are not popular in the short term as we raise interest rates to slow the economy. The absence of direct political control over our decisions allows us to take these necessary measures without considering short-term political factors. And I believe that the benefits of independent monetary policy in the United States and more broadly around the world are well understood and broadly accepted. Restoring price stability. Buenos días, 8 de la mañana era la cita esperada de la jornada. Jerome Powell, a falta de un mes para que veamos hasta dónde quiere llevar los tipos de interés y a falta de un día, ahora, hoy, para que conozcamos si la inflación en Estados Unidos está bajando y a un ritmo más acelerado del que esperaba el mercado. Jerome Powell, que sin duda se ha convertido en el gran protagonista en la última jornada, sobre todo por decirle al gobierno norteamericano, ponte de lado. Hasta el punto que le ha pedido al gobierno de Biden que las medidas que va a tener que tomar, lo acaban de escuchar, serán impopulares y que como las medidas van a ser impopulares, lo mejor es que el poder político que tiene que responder voto a voto, voto a voto, voto a voto ante los electores, se aleje. Contraste, contraste y contraste frente a la fotografía general que se va viendo hoy, miércoles, en el que Goldman Sachs hace esto. A 3.200 trabajadores fuera. Un Goldman Sachs que recoge el mensaje de Powell, que le hace caso, las cosas van a venir peor, 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 peor y peor, pero que vive en el cinismo, en el desconcierto, en esta situación en la que dices, pero a ver, ¿sabéis qué está pasando? ¿O vais haciéndolo todo así? ¡Ay, el aire para allá! ¡Uy, el aire para acá! Miren este gráfico. Jerome Powell, Goldman Sachs, despide. ¿Y qué hace? Miren, 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 miren. Goldman Sachs. Aquí pone Goldman Sachs, gráfico de Bloomberg, hace unas horas. Va a despedir 3.200 trabajadores. Dice Powell, las medidas son impopulares. Todo va al desastre absoluto. Armageddon, protéjanse, nos van a caer chuzos de punta económicos. Goldman Sachs cree, porque Estados Unidos ya lo saca de la recesión, cree que Europa, Q1 2023, cambia el forecast, la previsión de crecimiento, cree que no hay recesión. ¿Perdón? 3.200 despedidos hoy, en cuanto lleguen a la oficina. Miren, ven pasando, a la calle, a la calle, a la calle, 3.200 veces. A la calle. Está todo deteriorándose, es un desastre absoluto. ¿Cómo? Q1, cambian la previsión de menos 0,4% a que no hay recesión en Europa. A que no hay recesión en Europa. La parte azul se pueden imaginar que era la previsión anterior. Recesión de 2 trimestres para en el segundo semestre recuperar. Esto es, bueno, que no se puede decir ni una ralentización. Es simplemente un inicio de trimestre más debilucho en el que va recuperando el terreno. Les traigo hoy gráficos por todos los lados para explicar desde la teoría del 7%, Reserva Federal, a la teoría Hope, que se están inventando los americanos porque no tienen otra cosa que hacer, porque ya no saben explicar esto, de cómo va todo cayendo, pero hay una parte fundamental que no son earnings, es laboral, en la que todo se sostiene. ¿Cómo se puede destruir que todo se sostenga? Desde lo laboral. ¿Qué va a hacer Goldman Sachs hoy? Poner la banderita de es el momento de los despidos, es el momento de la contracción laboral, es el momento de empezar un empuje importante para apoyar a la Fed, de quienes son socios, Goldman Sachs, para tirar la economía contenidamente. Y una vez que ves que las tecnológicas ya han hecho un proceso de limpieza brutal, la banca empieza a hacerla, Estados Unidos todo, el movimiento hacia una ralentización económica, porque la gente dice, bueno, antes gastaba, en Navidad gasté, bueno, pero es que me despidieron el 12 de enero o el 11 de enero. ¿Y qué haces ahora? No gastar. ¿Y qué pasa con la inflación? Más abajo. ¿Y qué pasa con la recesión? No se llega
salvo que toquemos unas tasas de paro en Estados Unidos más elevadas. Esta es la fotografía de Goldman Sachs esta mañana, después de escuchar a Powell, que lo han escuchado, diciendo que va a tomar medidas muy impopulares y que mejor la política salga. Dijo otra frase así muy Powell, muy chuli, que decía, no somos policymakers, no somos parte del mercado para tomar decisiones en el ámbito climático. De tal manera que el gobierno norteamericano, si quiere hacer el Green Deal, que lo haga, pero que nos deje en paz. Pero no parece ser la mejor solución en el ámbito inflacionario el Green Deal al conjunto de la economía. ¿Por qué? Dinerito. Y a todo esto, mañana vamos a conocer el dato de inflación en Estados Unidos. ¿Y si la Fed se ha pasado de frenada con las subidas de tipos de interés? Con una Europa, esto es Europa, que en Estados Unidos Goldman Sachs prevé un movimiento todavía más arriba de la economía. Esto es Europa, el ojo del huracán, el centro del desastre, el punto central del Armagedón que decía Jamie Dimon. Viene una tormenta perfecta, viene el Armagedón a los mercados. Joder, pues vaya Armagedón. Vaya Armagedón, a las primeras de cambio ya no caemos, ya no caemos. ¿Y por qué despiden a 3.200 trabajadores? 5 claves del día, porque vamos a tener ahí cuarto a David Cano. Es el único momentico donde podemos pillarle para que nos explique qué leches está pasando en el entorno económico y nos intente dar un poco más de claridad, analistas financieros internacionales, sobre lo que está sucediendo. Y luego volveremos a los gráficos, pero no había otra manera de poder encajar en el puzzle de la mañana. Vamos a ver claves, David Cano, gráficos del día. Claves del día. Clave fundamental que está mirando Estados Unidos, que está mirando la banca privada sobre lo que hace la Fed. Esta primera, China. Se pregunta gran parte del mercado si puede China empeorar la inflación global con la reapertura de su economía. El punto fundamental está en una economía que está creciendo en el entorno del 3%, saltar al 5%, el impacto que tiene en el conjunto del mercado energético y sobre todo el impacto que tiene en el conjunto de la economía global vía inflación. Y lo que está mirando la banca privada, los grandes gestores, a la hora de ver qué puede pedir China que empeore la fotografía global, es precisamente si la reapertura de su economía con una demanda interna, que nunca ha sido como la americana ni tampoco como la europea, pero una demanda interna que tira mucho y sobre todo vía importación, le reclaman mucho, puede lanzar precios energéticos otra vez hacia arriba. Miren, ahora mismo nos debatimos entre quienes consideran que la segunda, tercera ronda de inflación no se ha marchado y que todo se está subestimando. Aquí lo tienen. Los mercados vuelven a subestimar la inflación y la amenaza sigue presente y lo dicen BlackRock, Carmignac y Fidelity, quien por cierto tendremos hoy a su director general para analizar la fotografía del Outlook 2023. Fíjense, Fidelity, Carmignac, BlackRock, que nos apuntan que la amenaza de la inflación se está subestimando y sobre todo estamos lanzando las campanas al vuelo en un entorno en el que el mejor de los escenarios para mañana es un 6,6, 6,6, 6,3, 6,3, 6,6, en ese baremo movernos, y bueno, ya lo verán ahora luego. JP Morgan dice, como aquello se vaya al 6,2, vamos a sacar de todo para festejar. Vamos a tener un festival descomunal. ¿Puede China empeorar la inflación con la apertura de su economía? Sería el punto fundamental para entender hasta qué punto el fenómeno inflacionario desaparece aunque esté China. Ya han visto que la banca privada se equivoca más que habla, solo tiene que cambiar la previsión para que se olvide la anterior. En la siguiente vez que hagan una previsión ya ni tan siquiera aparecerá que pensaban que íbamos a territorio negativo. Goldman Sachs a nivel mundial. Ahora lo que dicen es esta reapertura puede ponernos en una posición inflacionaria complicada. El otro punto fundamental es ¿qué carajo está pasando con el oro? TD Securities vuelve a apuntar a China, pero la realidad fundamental es que en un entorno inflacionario, estanflacionario, pero ahora mismo ya de salida. Según una parte del mercado, hay más alcistas ahora mismo que el movimiento que veíamos en el último trimestre, todo negativo. Lo que hemos vivido es, en las últimas 60 sesiones del oro, una subida del 15%. Estamos lejos de los máximos que tuvimos antes de verano del año pasado, por encima de los $2.000, pero son máximos no vistos en 8 meses.
esta fotografía lo que está apuntando es al famoso comprador oculto, que ya saben que de distintas formas es China, es China, es China, es China. Bueno, cójanse al Banco Central de Suiza. ¿Hacia dónde está virando la cartera el Banco Central de Suiza? Que no es un banco central al uso como los demás, sino que es un banco inversor que busca tiquití, rentabilidad. ¿Qué ha hecho? Virar. ¿Hacia dónde ha virado? Vamos, hombre. Hacia el oro. ¿Y China? China está aquí. Aquí. Mañana sale el dato de inflación de China. 2 de la mañana, horario español. Noche avanzadilla para los que estáis en América. Ese dato de inflación va a marcar mucho, ¿eh? Ojo con el dato de inflación. Mañana tenemos inflación de China e inflación de Estados Unidos. 2 de la madrugada, hora española, 2:30, 12 horas después prácticamente, en Estados Unidos, horario español, 8:30 de la mañana en costa este. Máximos no vistos en 8 meses, a ver cómo juega el oro en este escenario, a ver cómo juega el oro en esta fotografía. ¿Tiene en la cabeza la FED la solución del 7%? ¿Qué es esto de la solución del 7%? Bueno, lo vamos a ver luego en gráficos, pero la clave fundamental que mueve el mercado esta noche, a la hora de ver FED, después de escuchar ayer a Jerome Powell, hoy habla Bullard, hoy o mañana, hoy habla Bullard para intentar explicar hasta dónde tienen que ir los tipos de interés. Creo que son las 5 de la tarde, luego se lo confirmo. Pero hoy habla Bullard para intentar entender hasta dónde pueden llegar los tipos de interés. Ya en la última comparecencia de Bullard habló de esto, la solución del 7%. ¿Qué pasa con el 7%? El 7% fue la solución en 1970, en la década, 73-74, ya saben, crisis del petróleo, la primera, la del 79, la segunda, 73, cae el mercado, 74, cae todavía más el mercado. En ese entorno hay un fenómeno inflacionario muy fuerte, incluso más que el actual, porque cambia el modelo y tienes unos productores de petróleo que dicen, que te mola, el petróleo. Pues a pagarlo como Dios manda. Se va el mercado arriba, se van los tipos de interés. ¿Y qué hace la FED? Los sube hasta en torno del 5% porque entiende que es una tasa sobre la que la economía se frena. La baja un poquito, como ahora, ¡ay! Está ralentizándose la inflación. ¡Qué bien! Ya se ha pasado el fantasma de la inflación. Lo baja un poquito, y la inflación ¿qué hace? ¡Pum! Y se va hacia arriba. Y dice Bullard que se prevé que sea la teoría que vuelva a exponer hoy con más definición Bullard, dice la solución del 7%. No era el 5, era el 7, es verdad, la FED subió todavía más los tipos y en el entorno del 7% encontró el punto de equilibrio para bajar la inflación. Son momentos distintos, no tiene por qué funcionar. Son momentos muy distintos. Sí que es verdad que está el tema energético, sí que es verdad que está esa subida rápida de tipo de interés, sí que es verdad que hay un punto de inflación elevada, pero la economía es la misma que en 1970. Bueno, ahí está un poco el debate. ¿Solución del 7%? ¿Esto es una salvajada o no? Si resuelve la inflación, no es una salvajada. Coinbase ayer despedirá una quinta parte de la plantilla. Esto lo contamos luego más extendido. Coinbase despedirá una quinta parte de la plantilla. 950 puestos de trabajo. 3.200, no 3.500, 3.200 despedirá Goldman Sachs. Es que se están desplomando las compañías del mundo cripto. Va a tirar a 950 trabajadores, 3.200. Goldman Sachs, economía tradicional. 8:15, que enseguida hablamos con David Cano. Miren el siguiente gráfico, siguiente clave, en el que se ve mañana, ya saben, clave fundamental de la semana, clave fundamental del mes, y ahí vamos a poder ver todo el detalle de cómo se encuentra ahora mismo la inflación en Estados Unidos. Con esa fotografía hay varias opciones para JP Morgan. IPC superior al 6,6%, 6,7, 6,8, 6,9, no se ha conseguido bajar del 7. Bueno, quedarnos cerca del 6,6, porque dice Goldman Sachs, dice JP Morgan que tendrá que estar alrededor del 6,6, que no puede estar mucho más arriba, por sobre todo la caída de los precios energéticos. Caída del 2,5 al 3,5 en el S&P 500 en la jornada de mañana, una vez se conozca que la inflación no se está pudiendo contener tal y como esperaba el mercado, al entorno del 6,6, que como ven es el punto sobre el que gira todo. IPC entre el 6,4 y el 6,6,
subida en lugar de bajada del 1,5 al 2%. IPC menor al 6,4%, fuerte subida, 3% o 3,5% mañana. Dice JP Morgan, IPC menor al 6,4, se espera un 6,6, fuerte subida al 3 o 3,5. IPC menor del 6,2%, miren, desabróchense el cinturón, tiren los cafés por el aire, salgan corriendo si quieren sin nada, para festejarlo. Esta es la fotografía. Lo que dice JP Morgan es, como mañana se vaya la inflación por debajo del 6,2%, el evento de cola derecha, que significa que esto se va hacia arriba como no se ve normalmente, tendríamos una subida descomunal. ¿Cuál es el otro punto que ustedes tienen que mirar? Y dice JP Morgan, cuando veamos la inflación mañana en Estados Unidos. Se espera un menos 0,1 mensual. Es decir, se espera que la inflación ya esté cediendo, ya esté en términos negativos, ya esté tirando hacia abajo. Estadísticamente lo que dice JP Morgan en el informe es que un menos 0,1 significa estadísticamente que la inflación va a ir disminuyendo mucho más rápido de lo que incluso se esperaba en el último trimestre del 2022. Términos negativos significan que en tasas interanuales, términos negativos mensuales, significan, según JP Morgan, que en términos interanuales, al pasar el mensual negativo al interanual, la caída va a ser mucho mayor, incluso en los próximos meses. Lo que significa que estaríamos en el mejor escenario. ¿Se acuerdan cuando les poníamos esa gráfica que decía, bueno, si va a más 1, a más 0,1, si va a más 0,2, si va a 0 y si va a menos 0,1, y aquí se veía lo que decía, por ejemplo, Goldman, la inflación puede desplomarse. Pues dice JP Morgan, menos 0,1 mensual mañana. Como encima de un dato de mayor disminución, que es difícil, del menos 0,1, ojo porque la inflación todavía va a ir caminando más rápido hacia los términos del entorno del 3%, entonces es muy difícil, sobre todo en 23, al entorno del 3%, incluso antes de lo que estaba esperando el mercado. 8:17, nos tenemos ya a David Cano, analistas financieros internacionales. David, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, yo ayer decía, hay una ceremonia de la confusión para el inversor, David, entre datos macro que son positivos o este informe de Goldman Sachs de esta mañana que decía que cambia la previsión de la economía europea, no americana, de términos negativos a positivos. ¿Cómo puede el inversor de verdad empezar a ver factores que le aligeren la fotografía, que se la hagan más nítida dentro de tanta confusión? ¿Cómo nos puedes dar un poco o obturar mejor la cámara, David? Bueno, mucho me temo que eso es bien complicado y que lo primero que tenemos que reconocer es que la incertidumbre económica o la incertidumbre sobre las variables económicas siempre existe y siempre va a existir. Y por eso los mercados financieros son volátiles. Y siempre decimos que el contexto es complicado, que lo va a ser, que nunca como este año. Bueno, yo creo que eso es uno de los grandes clásicos a la hora de tratar de anticipar cuál es la evolución de la economía. La economía es volátil porque le afectan muchísimos más factores de los que inicialmente podemos esperar. En cualquier caso, yo creo que lo has hecho muy bien. En los 3 últimos meses, diría, se están acumulando señales que apuntan a que el ciclo está resistiendo mejor de lo que podíamos pensar. El ciclo pierde dinamismo a nivel mundial, y eso es importante señalarlo, pero la tan temida recesión pues parece que no se produce. Y eso es lo que lleva a la práctica totalidad de agentes a revisar al alza sus previsiones de crecimiento económico en una interpretación de vaso medio lleno o medio vacío. Medio lleno, se revisan al alza las previsiones de crecimiento económico, no hay, o parece que se reducen las probabilidades de recesión, pero no es menos cierto que las previsiones de crecimiento económico tampoco son espectaculares, que el mundo va a crecer muy poquito. Y es ahí donde ya cada uno se puede quedar o con la interpretación positiva o con la interpretación negativa. Donde también tenemos señales algo mejores y algo más de visibilidad si podemos tener respecto a hace unos meses es a la moderación de la tasa de inflación, ¿no? Y aquellos escenarios más agoreros de que la inflación se va a quedar enquistada o íbamos a tener efectos de segunda ronda que iba a llevar a que la tasa de inflación permaneciera en niveles del 10%.
bueno, pues parece que no es el caso y que poco a poco se modera. Pero aquí también cabe esa doble interpretación. Botella medio llena, la moderación de la inflación es clara, pero botella medio vacía, las tasas de inflación todavía son elevadas como para que los bancos centrales bajen la guardia. ¿Y qué tienen que hacer los bancos centrales? Pues también botella medio llena, medio vacía. Medio llena, ya han subido mucho los tipos de interés, ya no necesariamente tienen por qué subir más los tipos, pero es posible que todavía tenga que subir un poquito más, ¿no? Bueno, esto es nuestro día a día, ¿no? Al final, tener señales de todo tipo, señales que en ocasiones son contradictorias, y ante las mismas señales hay economistas que las interpretan de una forma y hay inversores que las interpretan de una u otra forma. Bueno, pues yo creo que lo importante es hacer ese seguimiento diario y reconocer que en ocasiones, bueno, pues los entornos económicos no son tan negativos como es este caso, como se podía estar anticipando pues hace, como digo, 2 meses. ¿Vosotros pensáis que vamos camino a una recesión? Porque Goldman Sachs dice esta mañana en esa revisión del crecimiento de Europa que ni tan siquiera, que se va a salvar el primer trimestre en positivo, el segundo semestre todavía mejor en positivo y el segundo semestre, bueno, dice que es una fiesta, pero lo más parecido. Y sin embargo cambia una previsión en la que se veía claramente que el primer semestre Europa entraba en recesión. Además dice Goldman Sachs que Estados Unidos todavía más y China todavía más en el segundo semestre, que está la economía china en la previsión de Goldman Sachs completamente disparada. ¿Compartís desde AFI que ha cambiado la fotografía? Porque eso es cambiar la fotografía. Que está cambiando en las últimas semanas y que está cambiando a mejor y que los indicadores económicos están siendo mejor de lo que podíamos esperar. Yo creo que eso es un elemento que todos compartimos. En cualquier caso, digo por lo del titular, si la recesión, si cae el PIB un 0,1 o sube un 0,1, a mí en el fondo me da un poco igual. Y en algún caso, si cae un 0,1 diríamos que hay recesión y si sube un 0,1 diríamos que no hay recesión, cuando en el fondo es un crecimiento débil. Lo que creo que es importante señalar es que cuando alguien dice que va a haber recesión, creo que lo que tiene que estar pensando es en una caída del Producto Interior Bruto significativa, en un repunte de la tasa de paro. En definitiva, una situación económica dura. Insisto, que el PIB caiga un menos 0,1 o suba un 0,1, en el fondo es igual, es un débil crecimiento. Bueno, ese es un poco nuestro escenario. Nuestro escenario, desde luego, no es una recesión, es un débil crecimiento. Pero sí, como digo, incrementando, elevando al alza, elevando las previsiones de crecimiento económico, porque es que el pulso de la economía mundial en la parte final del año ha sido muy superior a lo que podíamos esperar y porque además, bueno, pues ha resultado que China elimina la política COVID-0, tal vez algo más tarde de lo que inicialmente se podía haber estimado, y aunque tal vez en próximas semanas tengamos que modificar este discurso de ahora, bueno, pues la verdad es que parece que puede ser una buena noticia para el crecimiento económico que aquel país vuelva un poco a la normalidad, ¿no? Podríamos decir, por lo tanto, que las noticias asociadas a la eliminación del COVID-0 en China es otro factor adicional que ha permitido tener una mejor perspectiva para el ciclo de la economía mundial y que si este año China, eliminando COVID-0, es capaz de crecer al 4,5%, bueno, que la segunda economía del mundo crezca al 4,5%, evidentemente es un chute de dinamismo para el PIB mundial que desde luego no se puede descartar. En el caso concreto del área euro, que es el bloque económico más débil y más concretamente Alemania, bueno, pues también tenemos alguna noticia algo mejor de lo esperado, precisamente, bueno, pues precisamente por la economía alemana, ¿no? Al tiempo que las economías de la periferia, pues también parece claro que consiguen salvar la recesión. Y sin embargo, hoy Goldman Sachs va a despedir a 3.200 trabajadores. Morgan Stanley dice que el beneficio por acción de las compañías norteamericanas va a caer de $220 al entorno de los 160, es decir, perder $60 por acción en ese EPS, por lo que el inversor dice, oiga, toda esta fotografía es muy positiva, pero a la vez esa misma banca privada norteamericana, entre otros, nos dice que esto no va a ser un buen primer semestre en el mercado, anticipando que si la fotografía ha cambiado, ¿no? ¿Cómo se le puede explicar al inversor que aún así todo eso queda como un rebufo de problemas a la hora de buscar oportunidades? Con todos mis respetos, que Goldman Sachs despida a 3.000 personas, bueno, no creo que sea representativo de lo que es la situación de la economía, ¿no? Al final, Estados Unidos crea al mes 150.000, 200.000 puestos de trabajo y por lo tanto, no lo sé exactamente cuál es la situación de Goldman y si eso es realmente un representativo de lo que es la
sucediendo en el mercado laboral, como tampoco es seguramente representativo lo que está sucediendo con las grandes tecnológicas, ¿no? Y al final, bueno, pues unos anuncios de despidos que no deben enturbiar un escenario donde lo estamos observando, las tasas de paro están en mínimos. Y esto sí que es absolutamente contundente. El dinamismo del mercado laboral en todos los bloques económicos, incluso también aquí en Europa, está siendo mejor de lo que podíamos esperar, ¿no? Por lo tanto, como digo, por ese lado no estamos asistiendo a unas noticias negativas. Lo mismo te refieres a los beneficios empresariales, ¿no? No sé, esa previsión que estabas citando, si atendemos a lo que contempla el consenso del mercado, sí estamos atendiendo a un crecimiento del beneficio por acción este año en la zona del 5%. Que de nuevo, igual como decía antes, respecto al crecimiento del PIB, que los beneficios empresariales crezcan al 5% no es para tirar cohetes, no está mal, que avancen al 5%, mejor que caigan, no son unos crecimientos espectaculares, pero en general lo que estamos viendo es que los BPAs resisten. Y yo creo que tal vez esa puede ser un poco la palabra. El ciclo económico resiste a pesar de los vientos de cara, ¿no? A pesar de la subida de los tipos de interés, a pesar del riesgo geoestratégico, a pesar del encarecimiento de las materias primas, a pesar de ciertos problemas, el ciclo económico resiste y con ello también los beneficios empresariales. ¿Desde AFI veis pausa pivote o solo veis pausa en 2023? No, pausa y pivote tiene que haber, ¿no? Yo creo que al final el proceso de subida de tipos de interés va a tener un punto de sobrereacción, entendido en que los bancos centrales seguramente van a tener que subir un poquito más los tipos de interés de lo que hubiera sido necesario a tenor de la pura evolución de la inflación, y cuando se den cuenta, bueno, pues seguramente hagan ese fine-tuning a la baja, pero no sería hasta el año 2024, ¿no? Es decir, tipos neutrales, la FED seguramente suba los tipos de interés hasta el 5, 5,5%, el BCE los puede subir hasta el 4% en este 2023, pero son tipos de interés restrictivos que seguramente no tengan sentido en el año 2024 si la inflación se va moderando en línea con el objetivo de los bancos centrales, 2%, y el crecimiento de las economías está en la zona del 1 o 1,5%. Por lo tanto, sí, este año, en el primer trimestre, que ya terminen de subir los tipos de interés, que estemos 6, 9 meses en esa especie de meseta sin más subidas, para que luego ya en el 2024 asistamos a una rebaja de los tipos de interés. Este punto a mí sí me gustaría señalar. Cuando hacemos comparativas con otros ciclos económicos y lo que ha pasado atrás en el tiempo, bueno, la pendiente de la curva de los tipos de interés está invertida. Que la pendiente esté invertida no significa que el mercado esté anticipando recesión. Una pendiente invertida lo que significa es que el mercado está descontando rebajas de tipos de interés. Y lo que sucede es que las rebajas de los tipos de interés se han producido cuando había un escenario de recesión. Por lo tanto, creo que esto es importante señalarlo. ¿Están descontando los mercados que los bancos centrales van a bajar los tipos en el 24? Sí, y eso lo vemos en la pendiente negativa. Pero no porque vaya a haber recesión, sino porque se va a reconducir la inflación al objetivo de los bancos centrales y estos, por lo tanto, van a poder retirar parte del endurecimiento de la política monetaria. Por lo tanto, yo diría que la inversión de la curva lo que está descontando es no tanto una recesión, sino una reconducción de la inflación, ergo una moderación de los tipos de interés de los bancos centrales que seguramente en el 24 vayan a bajar, no tanto porque haya una recesión, sino porque hayan cumplido su objetivo de reconducir la inflación hacia el 2%. David Cano, socio director de Analistas Financieros Internacionales. Buen día, buen negocio. Gracias por obturar un poco la cámara en tanta incertidumbre para el inversor. Buen día, buen negocio y buen año, buen 2023. Gracias, igualmente un abrazo. Hasta luego. Hasta luego, 8:29 de la mañana. Hay varias claves importantes y entramos enseguida en los gráficos del día. Rusia se convierte en el cuarto proveedor de gas de España. La verdad es que Sánchez se ha convertido en un amiguito interesante a la hora de traer el petróleo. ¿Y el gas? ¿Y el gas? Que lo cogemos, lo regasificamos y le decimos a los alemanes: ¿quién está aquí? ¿Scholz? Pedrito, toma para ti el gas. ¿Que de dónde viene? ¡Ahí! De Rusia. Bueno, demanda cayó un 3,7% en 2022. La carga de buques ha alcanzado el tercer mayor valor histórico. Y eso que estuvo todo el tema de Estados Unidos en una de las plantas con el incendio que tuvo.
Y Rusia se convierte así ya, en términos finales, en el cuarto proveedor de gas natural de España durante el año 2022, pese a la guerra de Ucrania, pese a Putin. El país ha escalado desde la 11ª posición que tenía Rusia como proveedor de España, que ocupaba en 2021, a la 4ª, al pasar de enviar 37.000 gigavatios hora a 53.859 gigavatios hora, un 45,5% más. Y ahora les ponen las excusas que quieran. Mañana o hoy, que además está el Spain Investor Day, cuando salga la ministra Teresa Rivera, entre la 1 y las 3 come y además hablará, va a hacer las dos cosas a la vez, y le digan, no es verdad, España no compra el petróleo ruso. Mentira. Rusia se convierte en el cuarto proveedor de gas en España. Petróleo y gas. Petróleo y gas. Cuarto proveedor de gas de España, pasando además de la 11ª a la 4ª posición, subiendo un 45,5%. Dato mata relato. Que le cuenten lo que quieran. La realidad es esa que pone debajo. Cuarto proveedor de gas de España, Sánchez. El otro punto importante, les he dicho que hablaba Bullard, oye, he dicho hoy o mañana, mañana 5:30, después de conocer el dato de inflación que conoceremos a las 2:30. Bullard, mañana a las 5:30 de la tarde. Y luego tenemos un par de temas también, antes de entrar en los gráficos, que estarían en el entorno de lo que está pasando con Emmanuel Macron, que si no nos perderíamos parte de la fotografía de lo que está sucediendo. Francia elevando la edad de jubilación a los 64 años en 2030. Ya han convocado las organizaciones sindicales a un paro general por el aumento de la jubilación hasta los 64 años. Piensen que en España está en 67, camino de los 67. Francia, 64. Y por otro lado, dice un informe del Centro de Research de Energy of Clean Air que el tope al petróleo ruso le estaría costando ya a Rusia, al Kremlin, cerca de 170 millones al día y podría aumentar a 280 millones al día cuando el tope se extienda también a los productos refinados. Bueno, no es lo que parecía en los datos de envíos semanales y no parece que el tope haya entrado prácticamente ni un segundo a funcionar con los precios actuales. Por lo que, oiga, aquí está el informe de estos que están en Helsinki, pero eso de que le está afectando entre 170 y 280 millones de dólares al día, pues ahora mismo, según los datos de envío con esos barcos Agnao que vimos en la jornada de ayer, datos de Bessel recogidos por Bloomberg, es decir, ahí están, no son susceptibles de ser prorrusos. Esos datos de Bessel no están reflejando una caída, como dice este centro de análisis, que hay que escucharle. Pues muy bien, 180, 200 y pico millones al día que no se ven por ningún lado. Gráficos del día. Ya han visto la ceremonia de la confusión, ya han escuchado a David Cano, hay que escucharle. Además es uno de los principales analistas para intentar entender con profundidad qué está sucediendo en la economía. Y a partir de aquí entramos en gráficos para intentar entender un poco más dónde está la fotografía. Miren este gráfico de Piper Sandler que marca lo que ellos consideran la esperanza. Hope. Mercado inmobiliario, pedidos, beneficios, empleo. ¿Qué es lo que nos marca? Camino recesión, ralentización. ¿Y aquí qué pasa? Que no está creciendo. Esto tendría que ir al revés, hacia arriba. Peticiones de desempleo. Tendría que caminar hacia arriba para de verdad estar en un entorno que vayamos camino a una recesión. Decía Decano, bueno, no es representativo en toda la economía norteamericana, pero sí es representativo en la banca privada norteamericana, que está hoy cambiando el forecast para la economía europea y está despidiendo, que no cuadra en la fotografía. Despides, pero todo va a ir a mejor y no va a haber recesión, entonces ¿para qué despides? Ese hope, esa sensación de que el empleo, salvo que se rompa esa última figura en la fotografía,
no va a haber una recesión profunda. En un entorno de paro del 3,5, 3,6% en Estados Unidos, del 6,5% en Europa, los dos en tasas máximas históricas, ¿cómo se va a entrar en una recesión profunda? Se entraría en una recesión profunda en un entorno donde una parte del consumidor ya ha perdido el trabajo o teme perderlo y por lo tanto dice, dinerico aquí al bolsillo. En el entorno actual, Piper Sandler dice en este informe, cuidado porque esto podría crecer a mediados de 2023. ¿Cómo? Hombre, tecnológicas y banca nos están dando un camino. El camino en el que ellos ya anticipan por los indicadores que tienen, por los datos que tienen, que la economía se va a una recesión. Lo raro es que, claro, Goldman Sachs nos diga a la vez que no vamos camino a una recesión. Este gráfico de Hope nos marca esto. Hay 2 componentes y medio o y cuarto que ya nos están marcando el camino de la recesión, pero beneficios que dice Morgan Stanley que va a caer de una manera muy agresiva desde los 220 hasta los 160 en el primer semestre, sobre todo en este primer trimestre. Tampoco se percibe ahora mismo una caída tan fuerte, pero no han empezado la presentación de resultados hasta el viernes. Ese capítulo y el último nos cambian la fotografía. Miren el siguiente gráfico que nos marca la clave fundamental a la que ha entrado Real Investment Advice, Lance Roberts, que ven con nosotros bastantes veces, en el que Real Investment Advice plantea uno de los puntos clave al que hay que mirar. Estamos en la década de los 70 y si miramos la inflación de los 70 frente a la inflación de hoy, empezaremos a ver el GPS que mira Bullard mañana 5:30, no hoy, mañana 5:30. Vamos a ver si podemos ofrecérselo, porque hay veces que las comparecencias son privadas, pero si podemos a las 5:30 en Rolling Stock con Martí Ser le daremos como todo el detalle. ¿Qué es lo que sucede? Que al mirar la inflación en los 70, 1973, y ver que el GPS está comportándose de manera prácticamente igual, es decir, estamos en camino de, bueno, gracias a Dios que aquí hay un gap inflacionario. Al ver cómo, a pesar del gap, el comportamiento es prácticamente similar, inflación de los 70, inflación de ahora, cogiendo el punto, un punto de inicio en 1973 y en el momento actual. ¿Qué es lo que sucede? Vamos a olvidarnos de la época actual. En 1970 hubo un pico, 12%, ahora lo hemos tenido cerca del 9%, un poquito por encima, disminuyó la inflación, se relaja la política monetaria, sube la inflación, se relaja la política monetaria, vuelve a tirar para arriba. ¿Qué es lo que dice Real Investment Advice? Es que estamos tirando las campanas al vuelo antes de que de verdad se vea que el fenómeno inflacionario de verdad ha desaparecido. ¿Y cuánto tiempo necesitamos? Vamos a darnos 150 días al menos. Llevamos 37. Desde que se coge este punto de partida. Lo que dice es, vamos a darnos tiempo, vamos a darnos camino, vamos a darnos visibilidad. Y cuando tengamos la visibilidad de más tiempo, veremos si esto cae y cae, o esto cae y sigue marcando el GPS. Y si sigue marcando el GPS, aquí tienen la clave fundamental. Más del 12%, más del 14%. Es decir, el siguiente repunte inflacionario que pudiéramos ver en la economía norteamericana, si la Fed no está atinando o rebaja muy pronto los tipos de interés, o hace pausa, pivote, o hace pausa y deja que el fenómeno inflacionario suba, nos puede llevar a una inflación de doble dígito que ni tan siquiera ahora se ha tocado. En el entorno del 9, por encima del 10. Ojo, miren el siguiente gráfico que nos ayuda a entender lo que sucedió en los 70 y cómo ahora puede estar sucediendo algo parecido, con ahorros, con salarios, con Producto Interior Bruto y con inflación, que es ese composite económico, ese índice económico compuesto que nos está marcando en líneas azules cómo iba caminando desde 1959, ahí está 1985, 87, y sobre todo cómo los años 70 frente a la yield constante del gobierno de la Reserva Federal, cómo el movimiento iba subiendo en el compuesto, pero los tipos de interés tenían que ir mucho más arriba, esto es Bullard en estado puro, para conseguir, ven,
reducir de verdad la inflación. Cada vez que esto estaba por debajo de la curva del indicador compuesto, inflación, PIB, salarios y ahorros, lo que hacía el tipo de interés es tener que subirse por encima. Claro, lo descubrieron en el 79. Ahora lo tienen más fácil porque ya lo vieron. Una vez que lo descubren dicen, uy, mira, qué rápido. Como el fenómeno contrario, he bajado tipo de interés y la economía se me ha disparado por liquidez, masa monetaria y tanto dinero que sube el mercado. Pero sube también la economía, claro. Aquí encontraron el camino contrario. Aquí encontraron el camino contrario. ¿Saben qué es esto? La teoría del 7, que les contaba al principio. Eso es la solución del 7%. Eso es lo que Bullard mañana va a plantear otra vez de una manera más agresiva. Y es que con un indicador compuesto como en este gráfico de Real Investment Advice, solo se consigue reducir la inflación con unos tipos de interés que, fíjense el gap, el agujero que tiene respecto al indicador. Lo deja envuelto dentro para conseguir, fíjense la bajada con la bajada, pero fíjense el pico, la bajada que genera. ¿Qué es? Que tú sacas el dinero del bolsillo. Igual que sacas un helicóptero y lo llenas de dinero y ves de repente que la economía ha subido, imagínense desde un helicóptero un aspirador de dinero enorme que lo que hace es ir sacando el dinero hacia arriba y la gente dice, no me lo están quitando. Sí, te lo estoy quitando. Eso es esto. Eso es esto. Me suben el sueldo, no te preocupes, y te lo voy a quitar por otro lado. ¿Cómo? En cuanto gastes. ¿Por qué? En cuanto te endeudes. ¿Por qué? Porque voy a subirte los tipos hasta reventarte. Miren el siguiente gráfico que nos está marcando dentro de los 70, incluso cómo el SP500 dudaba y dudaba y dudaba y dudaba y dudaba y dudaba de qué iba a hacer de verdad la Fed. Y como línea negra, el SP500 vio momentos de bear market muy importantes, por supuesto caída, esta es la del 73-74, momentos muy importantes, hasta que al final entiende que con la Fed no puede pelear. Hasta que al final dice, nada, dejemos a la Fed que lo reviente todo, y cuando la haya reventado y veamos que lo ha reventado, aquí. ¿Y qué ha pasado para que la Fed lo reviente? ¿Saben lo que es esta línea gris? La recesión. Y esa línea gris es una pedazo de recesión. La del 73 tiene este tamaño, la del 81 tiene esto. Y una vez que el SP500 entiende, pero ya está, nos hemos hecho todo el daño que podíamos, ahí el mercado rebota. ¿Por qué? Miren dónde está la inflación. Hasta ahí. ¿Tuvo momentos antes de caer la inflación? Mucho. Sí, miren. ¿Tuvo momentos de la Fed se ha equivocado? Porque claro, lo rojo son los tipos efectivos de la Reserva Federal. Recesión los baja la Fed porque entiende que va a un camino de recesión muy profunda, lo baja para reflotar la economía, sube el mercado, lo baja, sube el mercado, es inmediato. El camino de repente es que la inflación empieza a subir y la Fed tiene que ir subiendo los tipos a la vez que la inflación sube. ¿Qué hace al final? Los revienta hacia arriba. La inflación le ha engañado a la Fed en los 70. Y entonces llega un punto que dice, sin tonterías, hasta el cielo y más allá subo los tipos. Y el cielo y más allá es esto. Y eso es recesión, recesión, y fíjense, bear market, mercado alcista. ¿Por qué? Porque ya han dicho, nos hemos hecho tanto daño, vamos a una recesión tan profunda que la inflación va a tardar mucho en levantar la cabeza. ¿Cómo? Miren, ¡pum! ¿Qué es lo que hace la Fed aquí? Hasta el cielo y más allá, y ve el efecto enseguida inflacionario. ¿Y qué hace? Baja a la vez, baja a la vez al entorno del 8 o 10%, y el mercado ya sube. El mercado sube en un entorno de los tipos del 8 o 10%. Miren el siguiente gráfico, que a veces se nos olvida cómo vivimos en los 80, o cómo vivieron en los 80. Este gráfico marca la línea normal de evolución del real GDP, es decir, cómo la economía a largo plazo siempre crece, siempre ve términos positivos, todo va en positivo a largo plazo, lo habrán escuchado muchas veces. El cómo va en positivo a largo plazo, pues le costaba en el 47, 52, 1957, bueno, sí, va positivico. Pero a partir de los 70,
eso empieza a crecer a pesar de la crisis del petróleo. Y a partir de los 90, con unos tipos que empiezan ya a contenerse mucho más abajo, fíjense la pendiente de esta curva frente a la pendiente de esta curva. La pendiente me refiero a la inclinación, ¿no? La inclinación significa, esto es rentabilidad. Cuanto más así, más rentabilidad. ¿Qué cambia entre este escenario? Bueno, aquí hay tipos bajos por la salida de la Guerra Mundial. ¿Qué cambia entre este escenario con una pendiente baja, ¿sí?, frente a ese escenario que la pendiente hace así? Los tipos de interés bajos y la liquidez. Si no hay liquidez, no hay sangre en el cuerpo, y si no hay sangre en el cuerpo, no hay vida. Si se para el movimiento de la sangre, es decir, el corazón hace ¡pum!, se acabó. En la economía pasa lo mismo. Tú puedes restringir, espérate, contén la respiración, pero luego tienes que soltar la economía. ¿Qué es lo que sucede aquí? Que hemos vivido unos años gloriosos. Gloriosos. ¿Por qué? Bajísima inflación, muy baja, en un entorno en el que el dinero prácticamente lo regalaban. Crecimiento económico. Y entonces cambiamos la tendencia. Fíjense aquí, 1982, una caidita aquí, y entonces cambia la tendencia. La pendiente aquí ya era menor que aquí. Y la pendiente aquí en el 92 también es mayor. Y la pendiente en el 2000, después de la crisis, todavía mayor. ¿Y qué pasa en 2008? Esta sería la línea de nuestro Producto Interior Bruto mundial, bueno, estadounidense, pero la posición mundial, la fotografía es muy parecida. Esta es la tendencia estadounidense si no hubiera pasado nada en 2008. La crisis financiera sí genera un agujero enorme. Fíjense. Y entonces lo que dice Real Investment Advice es que vivimos en una nueva normalidad. Este gap se ha perdido para siempre. Y es lo que Real Investment Advice llama New Normal, relacionado con el COVID. Lo que dice es, ha cambiado. Nosotros tendría que crecer el Producto Interior Bruto en esta línea. Pensamos con la crisis financiera que creceríamos en esta violetilla, y con el coronavirus pensamos que creceríamos en lugar de esta o esta, con esta. Y nos hemos dado cuenta que ni esta, ni esta, ni esta. Que el crecimiento va muy por debajo. ¿Por qué? Porque además hemos cambiado el paradigma en el que estamos. Los tipos de interés ahora están más altos, no están tan bajos, y entonces le cuesta mucho más crecer a la economía. Háganse una idea, dejen el freno de mano puesto e intenten ir con el coche para adelante. ¿Qué pasa? Que aquello, bueno, revienta los frenos, o el coche va como que tiene ahí una carga pesada muy fuerte. Esa carga pesada son estos tipos de interés más elevados de lo que se preveía. La nueva normalidad económica, no del otro. La nueva normalidad económica, que nos lleva a una nueva era. Fíjense, de los felices años 90, 2000, 2010, a una situación de incertidumbre con un crecimiento que, hombre, ya lo habrían firmado estos de aquí, En el 70 habrían dicho, oye, ¿dónde hay que firmar esa pendiente de la curva? Aquí, espere, que hago 5 firmas. Y sin embargo nosotros, que vivimos en la época de la abundancia, de los ricitos de oro, de ¡qué vida!, estamos quejándonos porque cambia esa fotografía, quejándonos económicamente, porque cambia la pendiente. No es así, es así. ¿Qué problema tiene? Que la pendiente cuando cambia y el crecimiento es menor, significa que muchas cosas se pierden por el camino. Miren el siguiente gráfico que nos marca esta mañana la cantidad, otra de las claves fundamentales para entender el gráfico anterior, que es cómo nos hemos endeudado. Este es el endeudamiento conjunto, gobiernos, empresas, familias, el margen, los bancos y los préstamos estudiantiles. Dice, no, es que hemos vivido una época gloriosa. Bueno, sí, has vivido una época gloriosa de endeudamiento. Ahora mismo el mundo tiene el mayor problema en una posible crisis de deuda. ¿Por qué? Aquí no había un problema de deuda. 1982, estaba todo el mundo que no tenía un duro, pero problemas de deuda no tenía. Es más, casi compraban a plazos evitando viviendas, evitando entrar en el sistema bancario. Aquí no había un problema de deuda. El problema de deuda viene cuando todas las administraciones y familias y préstamos estudiantiles y tarjeta de crédito para seguir manteniendo el mismo nivel de vida, porque el sistema capitalista lo que busca es precisamente llevarte hacia ahí, hace este gap que es una bestialidad. Si un día
y lo dice mucho Nouriel Roubini, esto explotara, que se ve muy claro en el gráfico de Real Investment Advice, que nos pillen confesados. Es una broma lo de la inflación y la crisis energética al lado de lo que Nouriel Roubini habla sobre este gráfico y la cantidad de endeudamiento que hay a nivel mundial. Como ven, no es solo de gobiernos, empresas, familias, bancos. Es decir, la cantidad de deuda que hay ahora mismo en el sistema es una salvajada, que solo se mantiene por el sistema. El sistema sabe mantener, va liberando pequeñas crisis, va aligerando y va creciendo. ¿Qué sucedería si se frenara todo el capítulo del endeudamiento? Pues el endeudamiento se ha convertido en la morfina de nuestra época. Se ha convertido en ese vicio oculto que mantiene al conjunto del sistema económico. Sin endeudamiento estatal, familias, empresas, el sistema se cae. ¿Ustedes se imaginan lo que sería que todo esto es un impago? La ruina. Se acabó el sistema. Pero la realidad es que estamos viviendo sobre una montaña, se pueden imaginar la siguiente palabra, de deuda. Pero ustedes imagínense el sinónimo alternativo que suena peor en la tele. Una montaña enorme de deuda en el que el sistema o lo tiene o cuando pierde eso el golpe es tan fuerte que todo... Esto es piedra y esto es acolchado. Pero esto es una mentira enorme y es la base del crecimiento. Si todo estalla, ojo con lo que puede suceder con eso. Miren el siguiente gráfico porque nos indica también cómo los movimientos de alta inflación solo pueden venir con un colapso. Los movimientos de alta inflación y de crecimiento solo pueden acabar en recesión con un colapso de deuda. En el gráfico anterior, es que si colapsa un poquitín de la deuda, todo el resto del sistema se pone a cubierto. Porque es tan grande que se puede llevar a todo por delante. Y aquí ven, por un lado, inflación y ven el total deuda, línea roja. ¿Qué sucede cuando llega la crisis financiera? ¿Por qué cambia tanto el modelo? Porque el total deuda, incluido préstamos de estudiantiles, se desploma. Y al desplomarse, el sistema pierde toda su razón de ser. La clave es el consumo. La clave es que toda la maquinaria siga funcionando a costa de la deuda. Fíjense, el movimiento en cuanto cae, se desploma todo. El movimiento de subida de la deuda viene relacionado también con movimientos inflacionarios y con los tipos de interés. ¿Por qué los tipos de interés de la FED están hacia arriba? Porque cuando tú tiras la deuda, cuando la frenas, cuando limpias, entonces la economía se viene abajo. Y eso se ve muy bien en la M2 y en la M3, en la masa monetaria, donde se ve que grandes movimientos de exceso de liquidez hacia arriba llevan al mercado como una bestia hacia arriba y al revés. Grandes movimientos hacia abajo lo descomponen todo. Miren el siguiente gráfico que vamos a ver enseguida, la apertura del mercado en Europa. Este es el movimiento del euro frente al dólar que, como ven, ha pasado sus peores momentos. Aquí, además lo vivíamos en tiempo real aquí en Business Connection, estaba el fondo del problema. Ahora mismo se ve no solo el 1,075, sino que vamos caminando al 1,10 con fuerza. Eso es profundamente antiinflacionario, desinflacionario. Eso es una magnífica noticia para el Banco Central Europeo, que habría estado muy bien que lo hubieran aprendido aquí. Aquí. Bueno, aquí habría sido perfecto y aquí mejor, pero vamos a darles un poco de margen. Aquí en mayo, ¿dónde carajos estaba mirando el Banco Central Europeo a la hora de apuntalar a su moneda como principal valor inflacionista? Este es uno de los grandes errores del Banco Central Europeo. Hacer que la moneda haya ayudado a elevar todavía más la inflación por no haber sabido ver hasta aquí, agosto, entrevista de Isabel Schnabel en Reuters diciendo hay que poner el foco en el euro. Un euro apreciado, potente, es desinflacionario. Y, chica, ¿por qué no lo viste aquí? ¿Por qué no lo visteis aquí, Luis? Aquí, en mayo. Y habríamos evitado la bajada a los infiernos, hasta Siri. Habríamos evitado la bajada a los infiernos del euro y un movimiento muy complicado inflacionario en el conjunto europeo. Menos lecciones
y más poneros a no cometer este tipo de errores, que ahora con la perspectiva se ve muy claro que Europa tendría que haber apuntalado al euro. Miren la fotografía, esto es profundamente inflacionario frente al dólar, sobre todo cuando compras toda la energía en dólares. Y esto es profundamente desinflacionario. Pero ¿por qué permitiste bajar hasta allí? ¿Por qué no subiste antes los tipos de interés? Y apuntalando los tipos de interés antes, cuando la economía además te estaba creciendo, habrías evitado el fenómeno inflacionario que ¿saben quién lo ha pagado? Cada uno de los ciudadanos que en la inflación acumulada que han tenido en el año se pueden reír, si hiciera gracia, de lo que le están diciendo sus dirigentes. Esto no ha sido una cosa del 6, 7, 8%. Esto ha sido un golpe brutal al bolsillo de los ciudadanos que no se ha repuesto. Vayan al supermercado, vayan a comprar lo que quieran. ¿Qué pasa? ¿Que están los precios como estaban aquí en febrero o marzo? No. ¿Que no siguen subiendo al mismo ritmo? Solo faltaba. Pero ¿y qué pasa con todo lo que ha sucedido en medio en el bolsillo del ciudadano que se queda ya para siempre? Va a haber un movimiento muy leve de bajada. ¿Por qué este error fatal del Banco Central Europeo? ¿Por qué? ¿Por qué aquí el Banco Central Europeo no vio que tenía que apuntalar al euro como fenómeno desinflacionario? Es una de las claves fundamentales y uno de los errores fundamentales del Banco Central Europeo desde abril-mayo, que se le puede dar el margen de duda, sobre todo hasta que en agosto nos salen a decir que hay que apuntalar al euro, hija, Schnabel. Pues claro, pero antes, primero que habéis hecho el ridículo y luego que habéis dañado a la población europea con una visión cortoplacista y negativa de cómo tenía que enfrentarse la situación inflacionaria desde el lado monetario del cambio euro-dólar. O sea, esto es un error fatal, que lo pagan los ciudadanos y ustedes siguen cobrando igual. ¿Cuándo estará su responsabilidad? ¿Cuándo llegará la responsabilidad a los dirigentes del Banco Central Europeo que han cometido error tras error y que ahora son los más halcones de los halcones? Pero si tú tendrías que estar jugando a los halcones en tu casa, y otro debería ponerse en tu sitio, que por lo menos tengamos la duda de que lo pueda hacer bien. Este error es un daño enorme para el conjunto de los ciudadanos europeos. Les ha sumido en una pérdida de dinero, de patrimonio, de poder adquisitivo enorme por años, porque esa inflación no va a volver. Y uno de los puntos clave era haber mantenido al euro en este entorno del 1,10. Esto ha sido una ruina para Europa. Este gráfico es una ruina para Europa. Este gráfico refleja que no pueden seguir sin dar explicaciones en el Banco Central Europeo ni un solo minuto más. No pueden sacarnos de la crisis los que nos han empeorado a todo el conjunto europeo la crisis por una toma de decisiones incorrecta. Te puedes equivocar, si tienes todo el derecho, pero cuando se demuestra que te has equivocado fehacientemente y con un daño enorme para los ciudadanos, como te pagan los ciudadanos, vete a casa. Miren el siguiente gráfico, nos quedan 2 minutos, minuto y medio para la apertura en Europa. Apple y Amazon, histórico, han perdido más de 2 billones, eso es americano, en este gráfico de Bloomberg, en muy poquito tiempo. De ahí los despidos que han tenido las compañías. Pero fíjense por zonas, Estados Unidos, China, Hong Kong, Japón, el movimiento de pérdida en mercado de valores en muchos países que han tenido las dos compañías. Es salvaje. Miren el siguiente gráfico, que nos marca también esta mañana de qué manera, si comparamos euro-dólar, nos queda un minutito para la apertura europea, si comparamos euro-dólar, el sell-off, la venta, hasta septiembre de 2022, dice Bank of America, ocurrió sobre todo en Europa, en las zonas en las que se tradeaba, en las que se hacía el negocio en Europa. Subsecuentemente, posteriormente, el Q4, en el último trimestre del 2022, fue llevado principalmente por un aumento de la demanda de euros en Estados Unidos. ¡Qué tontería! No. Significa que en la propia Europa, en las zonas europeas, se vendía más euros para que ya en el último trimestre haya sido precisamente viniendo desde Estados Unidos, sobre todo, quien está buscando la compra de euros, apreciando al euro, viendo la debilidad del dólar.
Ojo a la desconfianza de la propia Europa sobre su propia moneda. 9 de la mañana, así está la fotografía, el desconcierto. Mañana tenemos inflación en China, mañana tenemos inflación en Estados Unidos, mucho menor, mañana habla Bullard, la solución del 7%. 9 de la mañana, Eva Villanueva, ¿y en los mercados? ¿Qué pasa? Vamos a ver primero